En este vídeo voy a hablaros de las infiltraciones para la artrosis. Infiltración en terminología médica significa el introducir un fármaco directamente en la lesión o punto del dolor mediante una inyección local. Esta técnica se describió en la literatura médica a mediados del siglo XX, aunque sin duda se practica desde el inicio de la historia de la medicina. Es un recurso lógico el intentar aplicar del modo más directo y preciso el tratamiento en el foco del dolor o en la lesión misma. De hecho, esta es sin duda la ventaja principal de las infiltraciones. Mediante un pinchazo local conseguimos una concentración máxima del tratamiento en el lugar donde precisamente queremos que actúe. Esto es lo que la diferencia principalmente de otro modo de tratamiento, como por ejemplo el tomar un antiinflamatorio vía oral, que comienza por pasar primero por el filtro del hígado, después se repartiría por todo el organismo y en muy pequeña concentración llegaría finalmente al foco de la lesión. E incluso esa misma concentración, de hecho, pasa por todo el resto de nuestro cuerpo. Es fácil intuir que con la infiltración, además de conseguir el concentrado efecto local, seguramente evitamos o reducimos de modo importante los efectos secundarios, pues muy poca cantidad de lo infiltrado ha de pasar por el resto del organismo. Existen diferentes tipos de infiltraciones que usaremos para las distintas lesiones. Se aplicarán de distintos modos y con distintas sustancias. En el caso que nos ocupa, hablamos de las infiltraciones como tratamiento de la artrosis, de manera que normalmente las aplicaremos dentro de la articulación, esto es, en el espacio articular principalmente ocupado por el líquido sinovial que lubrica la articulación. Desde sus principios hemos ido variando en las dosis, los protocolos y la frecuencia de las infiltraciones y sustancias inyectadas. Podemos empezar hablando de la infiltración con anestésico local. Y comienzo con ella porque muchos pacientes piensan que es la única o la más empleada, y cuando les hablo de infiltraciones piensan que les estoy hablando del tratamiento de los futbolistas y que es un engaño y que solo mejora temporalmente. La infiltración con anestésico en realidad es la que menos empleamos, pues es cierto que su único efecto es esconder el dolor por unas 2 o 4 horas según el anestésico empleado. Por ello en ICTRA lo hemos empleado para deportistas que han de desarrollar alguna actividad y que no quieren tener dolor por esas horas. Es cierto que esto es una práctica casi temeraria, pues al no ser consciente del dolor, normalmente agravamos la lesión. Siempre explico que el dolor es la alarma del organismo, que te avisa cuando estás haciendo algo incorrecto o que está perjudicándote. De manera que el esconder ese dolor con anestesia lo que hace es esconder esa alarma y que tú hagas actividades o ejercicios o gestos que en realidad están empeorando la lesión. Sin embargo, un uso muy importante que hacemos también en ICTRA con las infiltraciones anestésicas es para diagnosticar o localizar la lesión cuando tenemos dudas de nuestro diagnóstico. Me refiero a que en algunas ocasiones nos puede costar encontrar el origen del dolor o la lesión y que incluso podemos estar dudando entre dos puntos cercanos. Para ello, el mejor recurso es hacer una infiltración muy localizada con anestésico en uno de los dos puntos, y si ese dolor se resuelve durante las horas que dura el anestésico, es que estamos en el punto diagnóstico. Una tercera y última aplicación de las infiltraciones anestésicas es el curar ciertos dolores que llamamos de origen neuropático. Son dolores que parecen originados en una especie de cortocircuito de las terminaciones nerviosas encargadas de informar a nuestro cerebro de que existe un dolor en un punto determinado. En estos casos, el bloquear temporalmente esa alteración nerviosa con una infiltración local de anestésico parece resetear dicha terminación nerviosa local, aliviando de esta manera definitivamente el anuncio falso de dolor que generaba o transmitía al cerebro. La segunda infiltración más empleada en casos de artrosis es la clásica infiltración de corticoides. El corticoide es un antiinflamatorio que tiene un efecto local que no conseguimos con antiinflamatorios de la familia de la aspirina y que solo pueden trabajar por vía sistémica, por ejemplo, tomándolos oralmente. De estos corticoides que infiltramos, principalmente usamos los corticoides llamados de depósito,
que hacen efecto antiinflamatorio en el punto donde los hemos infiltrado durante varios días. Se dice que en torno a los 4 o 6 días. Un comentario muy frecuente que me hacen los pacientes que infiltro, me dicen: vale, pero el tener un efecto antiinflamatorio durante unos pocos días va a conseguir un efecto temporal, ¿no? No, no es así. Lo que buscamos realmente con estas infiltraciones es el curar definitivamente la lesión. Y en el caso de la artrosis, lo que buscamos es desinflamar la articulación durante un buen tiempo para que el metabolismo, sobre todo del tejido sinovial, se restablezca y así vuelva el interior de la articulación a un equilibrio de nutrición y lubricación normal. Esto se consigue con un corticoide de depósito porque durante los días que mantenemos el tejido desinflamado, el riego sanguíneo restablece su flujo normal y hace que las células vuelvan a funcionar correctamente. Sin embargo, esta infiltración, que toda la vida ha funcionado muy bien, lleva consigo una leyenda negra que dice que las infiltraciones de corticoides pueden producir lesiones. Bueno, en el caso de que los usemos no dentro de las articulaciones como hacemos en la artrosis, sino dentro de tendones o estructuras como los ligamentos, parece ser que pueden inducir daños en estos tejidos, aunque todavía está por demostrar este efecto secundario. De hecho, en los estudios más recientes se achaca más efecto tóxico cuando se utiliza intraarticularmente al anestésico que al corticoide. Es por ello que en ICTRA tendemos a hacer las infiltraciones intraarticulares sin anestésico, porque si ponemos bien el líquido dentro de la articulación, dentro del espacio articular, es una infiltración que no suele doler, por lo que nos podemos permitir poner el corticoide sin necesidad de acompañarlo de anestésico. En el caso de estas infiltraciones, como de muchas otras, la dosis y las pautas en cuanto a frecuencia de repetición y cantidad de repeticiones se ha ido estudiando con los años y mejorando, buscando siempre su optimización en cuanto a efectos beneficiosos y efectos secundarios, y dependerá del grado de artrosis y también del paciente que tratemos. La tercera infiltración que usamos con más frecuencia es la del ácido hialurónico. El ácido hialurónico lo empleamos desde hace décadas con muy buenos resultados en el caso de la artrosis. Por estudios científicos sabemos que el principio de la artrosis es secundario a una disminución en la producción de ácido hialurónico por parte de nuestro organismo. De manera que si inyectamos intraarticularmente ácido hialurónico, estamos viscosuplementando una articulación devolviéndole su ambiente juvenil. La pauta en cuanto al número de infiltraciones de ácido hialurónico y la frecuencia con la que la ponemos, así como los recuerdos periódicos que empleamos para prolongar por años este beneficio al cartílago articular, depende de la articulación que estemos tratando, del tipo de artrosis o grado evolutivo, así como de la edad del paciente. Una de las ventajas del ácido hialurónico es que es una sustancia natural y que es muy difícil que produzca efectos secundarios en pacientes. Finalmente, las infiltraciones intraarticulares con plasma rico en factores de crecimiento extraídos de la sangre del propio paciente, en nuestras manos es el arma más efectiva y que parece estimular mejor la capacidad reparativa del cartílago y de la membrana sinovial. Los factores de crecimiento animan a esta membrana a volver a producir más ácido hialurónico y restablecer el ambiente saludable de la articulación. De igual modo, el protocolo a seguir con estas infiltraciones de plasma rico en factores de crecimiento dependerá de la articulación que estamos tratando, el grado evolutivo de la artrosis que presenta el paciente, así como la edad del paciente. Por último, algo importantísimo en ICTRA es el modo en el que aplicamos estas infiltraciones. Normalmente estas infiltraciones se realizan en ICTRA bajo control ecográfico. Esto nos permite en la pantalla ver el espacio articular donde queremos entrar, ver cómo la aguja progresa desde que pinchamos en la piel hasta que entra precisamente en el espacio, así como la introducción del líquido en el lugar idóneo donde queremos llegar. Recientes trabajos científicos han demostrado que si hiciéramos estas infiltraciones sin control ecográfico, casi el 50% de ellas no acertaría en el espacio articular, dejando la sustancia a introducir, ya sea el corticoide, el ácido hialurónico o el plasma rico en factores de crecimiento, fuera de la articulación, con lo cual habríamos perdido la posibilidad de mejorar al paciente con dicha infiltración. Por supuesto, en ICTRA todos estos tratamientos los acompañamos de una fisioterapia específica
para cada lesión y para cada articulación, que es en nuestras manos una herramienta terapéutica fundamental y de la que hablaremos en otro vídeo.